Un cordial saludo a toda la comunidad de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. Soy Yolanda Lucía Mora Ríos, estudiante del Doctorado de Ciencias de la Educación. Quiero dar a conocer mi intención de investigación llamada Cosmovisión, Cosmogonía, Cosmología y Simbología, Educación propia en el resguardo indígena de Túquerres, Nariño, Colombia. Adscrito a la línea de investigación Desempeño docente e identidad, línea de investigación en Georgina Calderón Sieg, Formación docente, área de trabajo Currículo. Este es un tema muy importante dentro de la comunidad educativa de Olaya, teniendo en cuenta que si se tiene estos saberes dentro del currículo, se estará perviviendo sus futuras generaciones. De objeto de estudio se menciona de la siguiente manera: las instituciones educativas ubicadas en territorio indígena y que atienden población indígena brindan una educación descontextualizada, especialmente en la institución educativa de Olaya, donde la mayoría de sus estudiantes son indígenas. Por ende, es urgente contar con una propuesta que aporte a preservar los conocimientos propios. Igualmente, el planteamiento del problema nos dice: el Estado, con la estandarización de la educación, crea currículos inconsultos, con contenidos convencionales que nada tiene que ver con los pueblos indígenas. De esta manera, se vulneran los derechos de las comunidades por no brindar una educación acorde al contexto. Asimismo, existen docentes foráneos que nada les interesa del territorio, donde debilitan la cultura en su cosmovisión. Además, por ninguna parte se mira la práctica de la pedagogía propia. Entonces, también se puede decir que no existe una voluntad política de las entidades nacionales, regionales ni locales. De igual manera, las mismas autoridades indígenas no han tomado en serio a la educación para generar propuestas alternativas de desarrollo. Por estas razones expuestas, se ha causado en el territorio vulneración de los derechos a la comunidad indígena, cambio de valores, pérdida de identidad cultural, olvido de las pedagogías propias, desintegración familiar, emigración a la ciudad, apatía por la educación propia, cambio en los comportamientos culturales, sociales e identidad. Es por eso que a partir de la generación de un constructo teórico en educación indígena propia en cuanto a la cosmovisión, cosmogonía, cosmología y simbología, en la institución educativa de Olaya, ubicada en el territorio del resguardo indígena de Túquerres, va a fundar un cambio significativo con los estudiantes, como también en toda la comunidad, fortaleciendo el sentido de pertenencia e identidad, los usos, costumbres y tradiciones. Por otra parte, miembros de la comunidad educativa de Olaya afirman que para lograr el propósito de la investigación es necesario partir desde el conocimiento de nuestros mayores, sabiendo que ellos son los que lo guardan en su memoria, todos estos saberes, y que poco a poco ellos están desapareciendo por su avanzada edad. Miembros de la comunidad, como exgobernadores y autoridades, dicen que es muy importante adelantar investigaciones para garantizar el cultivo de los conocimientos de los pocos mayores, que es la principal biblioteca de memoria histórica, considerado patrimonio nacional e inmaterial del territorio. Teniendo en cuenta todo este acontecer, surgen los siguientes interrogantes de la investigación. Primero, ¿cuáles son los conocimientos propios asociados a la cosmovisión, cosmogonía, cosmología y simbología que aportan a la educación propia y servirá de base para el constructo teórico en el resguardo indígena de Túquerres, pueblo de los Pastos? Segundo, ¿cuáles son los sentidos y significados asociados a la situación cosmogónica y cosmológica del contexto cultural a través de la observación directa en las mingas de trabajo con el grupo focalizado de la comunidad en la institución educativa de Olaya? 3. ¿Cuál es la simbología más significativa para la construcción teórica de la cosmovisión, cosmogonía y cosmología en la institución educativa de Olaya, ubicada en el resguardo indígena de Túquerres? Con estos interrogantes ya surgen los propósitos de la investigación. Propósito general: generar un constructo teórico de educación propia a partir de la cosmovisión, cosmogonía, cosmología y simbología para la institución educativa de Olaya, ubicada en el territorio indígena del resguardo de Túquerres, como una estrategia para fortalecer la identidad cultural y preservar su cosmovisión para la pervivencia de las futuras generaciones.
Con estos interrogantes ya surgen los propósitos de la investigación. Propósito general: generar un constructo teórico de educación propia a partir de la cosmovisión, cosmogonía, cosmología y simbología para la institución educativa de Olaya, ubicada en el territorio indígena del resguardo de Túquerres, como una estrategia para fortalecer la identidad cultural y preservar su cosmovisión para la pervivencia de las futuras generaciones. Igualmente, los propósitos específicos. Primero, identificar los conocimientos propios asociados a la cosmovisión, cosmogonía, cosmología y simbología que aportan a la educación propia y servirá de base para el constructo teórico en la institución educativa de Olaya, resguardo indígena de Túquerres. Segundo propósito, interpretar la situación cosmogónica y cosmológica del contexto cultural a través de la observación directa en las mingas de trabajo con el grupo focalizado de la comunidad de la institución educativa de Olaya. Tercer propósito, establecer la simbología más significativa para la construcción teórica de la cosmovisión, cosmogonía y cosmología de la institución educativa de Olaya, resguardo indígena de Túquerres. El horizonte metodológico para esta investigación. Paradigma de la investigación. La investigación está enmarcada en el paradigma interpretativo porque tiene en cuenta los testimonios, evidencias, experiencias de los mayores y miembros de la comunidad educativa para estudiar en cuanto a la educación propia como modelo emancipador a partir de la cosmovisión, cosmogonía, cosmología y simbología de la comunidad indígena de la institución educativa de Olaya, del resguardo indígena de Túquerres perteneciente al pueblo de Los Pastos en el departamento de Nariño. Enfoque de la investigación. El presente estudio tiene enfoque cualitativo ya que se busca describir y entender la realidad contextual, sabiendo que se quiere saber de su historia y las vivencias en cuanto a su cosmovisión y a la importancia de la educación indígena propia para este territorio. Método de investigación. El método de investigación es etnográfico, porque se apoya en la convicción de que las tradiciones, usos y costumbres, valores del territorio como espacio vivo de aquí, se explica la conducta individual y grupal en forma adecuada y también descifra las representaciones culturales. Los sujetos informantes. Se focalizan grupos, entre ellos los mayores sabedores de la comunidad de la institución educativa de Olaya y los educadores indígenas, gobernadores y la rectora. La autora del estudio se guía por la observación y participación directa para lograr sentir y convivir y descubrir lo que se encuentra oculto. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Entrevista en profundidad. Es una técnica o diligencia que, llevada con confianza, hace paulatinamente su importancia con vigor y que el sujeto, a partir de narraciones persona a persona, cimienta un fogón de meditación, de autorreconocimiento y reafirmación, y un ser haciendo, de un hacer diciendo y de un saber practicando, siendo equitativo desde su propia vivencia y experiencia, la cual sigue un modelo propio de su cultura, donde se espera la superación de la representación, donde habrá un trueque muy formal de conocer a fondo el sujeto de investigación y de sus respuestas. Pasos a seguir para una entrevista a profundidad. Los pasos que se van a seguir en esta investigación son los siguientes. Se debe obtener previamente información sobre la persona a quien se va a entrevistar. Segundo, identificar los temas que se van a investigar en cuanto a hacer la entrevista. Tercero, se programa la entrevista de acuerdo a un tiempo disponible, de acuerdo al informante. Cuarto, preparar los medios para grabar, tener en cuenta y no improvisar. Quinto, crear ambiente de confianza para el entrevistado para que así nos den información valiosa. Sexto, establecer el tiempo que no sea demasiado largo. Séptimo, observar al entrevistado y registrar todo su lenguaje no verbal, como los gestos, posturas, estados de ánimo, sus emociones, el silencio. 8. Se debe ser ético, ser respetuoso y también ser muy agradecido con la información que nos están dando. 9. Transcribir rápido la información para que sea precisa y no olvidarse. Toda esta investigación va a ser de base fundamental para el apoyo y el fortalecimiento de la identidad cultural de esta gran comunidad como es la institución educativa de Olaya. Muchísimas gracias.